La Carta por el Derecho a la Ciudad significa en ese sentido una oportunidad para planear la ciudad que queremos, para sentarnos seriamente a enfrentar los retos que supone una serie de problemas que plantean dicotomías aparentemente insalvables entre seguridad e integridad personal y jurídica, entre urbanización y conservación del ambiente, entre modernización y preservación de los pueblos y costumbres originarios. Me parece que hoy más que nunca, la utopía de una ciudad de derechos es la ventana que necesitamos, la salida que necesitamos a una realidad más bien distópica que vivimos ya desde hace mucho tiempo, una ciudad llena de contradicciones, una ciudad llena de problemas complejos. La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad representa, por lo tanto, un horizonte para pensar y construir una ciudad de derechos humanos. Una ciudad, como se ha dicho, en donde sea posible, donde sea realizable el acceso pleno al derecho a la salud, el acceso pleno al derecho al trabajo, el derecho a la educación, a una vivienda digna, a un transporte seguro, de acceso igualitario a los servicios públicos, al agua, a la luz, el derecho al Estado, pero no a un Estado cualquiera, sino a un Estado de derechos, con ese al final, un Estado que se compromete con sus obligaciones. Cada vez que el Estado reconoce un derecho, admite las obligaciones que tiene para con él. Y un Estado que también se compromete en la organización de la corresponsabilidad. Me parece que una vez más vemos el resultado de un ejercicio que compromete a la sociedad civil, al gobierno de la ciudad, a la academia, a diversos sectores que tenemos en común la situación de vivir en esta ciudad. Esta firma que hoy hacemos del derecho a la ciudad por parte de la Ciudad de México implica, efectivamente, como se ha dicho, iniciar la transformación del entorno urbano hacia una ciudad con dimensión humana. Implica la necesidad que tenemos de pasar de sobrevivir en la ciudad a vivir plenamente nuestra ciudad. Y yo diría, sin temor a equivocarme, que es el documento más ambicioso, que tiene las metas más altas respecto a lo que debe ser nuestra ciudad, que hayan ustedes leído. Y también es el esfuerzo de innovación más relevante de las últimas décadas, no digo solo en la Ciudad de México, sino incluso a nivel mundial. Nosotros consideramos que a partir de hoy que se ha firmado la Carta, tenemos que ajustar, cambiar toda la acción pública en el Distrito Federal. Vamos a tener que rediseñar las instituciones, cómo se toman las decisiones, cómo se garantiza la participación ciudadana, cómo vamos a crear condiciones de equidad, más allá de los derechos de las personas, los derechos del conjunto que vivimos en la ciudad. Quisiera iniciar mi intervención haciendo un amplio reconocimiento a los integrantes de las organizaciones civiles o sociales que desde 2007 han llevado a cabo una intensa labor y persistente labor para lograr que hoy, 13 de julio, arribemos a la firma de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Un reconocimiento también al gobierno de la ciudad por haber acogido e impulsado esta importante iniciativa ciudadana. El enorme valor e importancia del instrumento que hoy nos entregan y el compromiso para su cumplimiento se ratifica con la presencia de las más altas autoridades de la ciudad y de cerca de 3,000 representantes sociales y habitantes del Distrito Federal. Esperemos que poco se convierta en simulaciones y en un nuevo motivo de defraudación de las expectativas ciudadanas. Si bien se trata de un juego de corresponsabilidades en donde todos deben cumplir sus compromisos, ello no exenta al Estado como responsable último de la realización de los derechos humanos de las personas, estando obligado por la legislación internacional a protegerlos, respetarlos y realizarlos
como debidamente lo señala la Carta en su último capítulo. Desde la trinchera que nos corresponde, en este caso a quienes tenemos la encomienda de hacer leyes, de reconocer nuestro papel, de sumarnos a esta siguiente etapa. Por supuesto que con responsabilidad recogemos estos documentos, suscribimos esta carta y entendemos que nuestra tarea será dotar de un sustento jurídico todos estos resolutivos, toda esta suma de voluntades, para que no solamente se puedan convertir en reglas de convivencia, no solamente se puedan convertir en leyes, sino además colaboremos para convertirlas en políticas públicas, que hagamos del respeto a los derechos humanos no solamente un esfuerzo permanente, sino una actitud para siempre. Solo con hombres y mujeres dignos, en tanto han sabido decidir sus vidas, es posible generar una convivencia en paz y ordenada a pesar de adversidades que nos imponen otras visiones de la sociedad y que insisten ellos en crear violencia y división, reyertas inútiles y bárbaras, de las que siempre podremos prescindir, pues existen vías legales, políticas y sociales para entendernos. La política en su práctica más evidente reconoce dos vías de actuación que se contraponen: la fuerza y el consenso. A mayor fuerza, menos consenso, pero también a mayor consenso, menor fuerza. En la Ciudad de México las opciones son claras y las decisiones están tomadas. La fuerza solo cuando es necesaria proteger a los más de los menos que transgrede la ley. El consenso está abierto siempre, para todos y en cualquier tiempo. Todo aquello que se ponga en juego para impulsar la convivencia pacífica y ordenada de los habitantes del Distrito Federal y evite las confrontas estériles y las divisiones improductivas entre ciudadano y entre ellos y la autoridad, genera un bien por demás valioso. ¿Cuál es? La gobernabilidad, que bajo ninguna circunstancia implica autoritarismo, sino mejor conducción correcta de todos, y eso es lo que vivimos en esta ciudad. Con gran orgullo podemos decir que en este acto la firma de la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad, sin lugar a dudas, es quizá el instrumento más claro para continuar un sueño largamente esperado. Convertir este pedazo de tierra con tanta historia en una entidad, en un estado con una constitución propia. Nuestra gran ciudad debe recibir lo que le corresponde, una ciudad de derechos para todas y todos. Ya no hay marcha atrás. A 685 años de la fundación de nuestra ciudad, honramos a los primeros habitantes que con trabajo, valor, visión y terquedad edificaron sobre un lago una ciudad sin igual. Esta, a la postre, se convertiría en una de las urbes más grandes del mundo. Los habitantes de la Gran Tenochtitlan construyeron los cimientos del esplendor que envuelven aún en nuestros días a la Ciudad de México. Fue ahí donde comenzó a forjarse el perfil de esta ciudadanía, distinta, crítica, participativa, consciente de sus problemáticas, profundamente solidaria y con la esencia de la rebeldía a la flor de piel.